Ahora, buenos días, tardes, noches a todos, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Entonces, me presento, soy Daniel Higuera Tinoco y este segundo seminario internacional virtual de investigación e intervención educativa por parte de la universidad me da a mí la oportunidad de presentarles esta investigación, este proyecto, este trabajo que hice para presentarles a ustedes. Les leo el título de mi trabajo, así tal cual: las construcciones conceptuales y de asimilación de los números fraccionarios y los obstáculos del aprendizaje de estos en la escuela primaria mexicana. Su servidor es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la maestría en Ciencias de la Educación. Mi tutor y quien revisó mi trabajo es el doctor Carlos Rondero Guerrero, a quien le agradezco su colaboración. Entonces procedo a lo que es la presentación de esto que les vengo a presentar. Señalar el objetivo de lo que vengo o de mi trabajo fue el investigar cómo se construye y asimila el concepto de fracción y la forma en que se enseña en la escuela mexicana, ¿no? Este proyecto como tal nace, o bueno, esto que les estoy presentando, este trabajo que les estoy presentando, nace de lo que es mi tesis, de la recuperación de mi marco teórico. Entonces, es parte de mi marco teórico que por lo menos hasta el día de hoy sigue siendo base de mi tesis. En este sentido, bueno, antes que nada, rescatar, ¿no?, a ciertos autores que yo he detectado a lo largo de las lecturas que he hecho, ¿no?, como Mesa, Grisales y Orozco, quienes hablan de la importancia de que tiene el hombre, que tenemos como sociedad, de encontrar una manera de darle valor o darle sentido a una parte de un todo. Es decir, esta necesidad que tenemos de decir algo no es una unidad, sino algo es solamente la parte de algo. Bueno, y entonces paso a lo que sería yo eh, bueno, hablar yo de la dificultad de la concepción en la enseñanza mexicana, la concepción de lo que es la fracción. Y en este sentido, Silva y Rodríguez, en sus investigaciones, hallaron que desde hace décadas atrás, que la investigación, tanto internacional como nacional, respecto de los obstáculos en el aprendizaje significativo de números fraccionarios de niños entre 10 y 14 años. Perdón, es decir, existe un gran obstáculo en México en el aprendizaje significativo en los números racionales, particularmente en los números fraccionarios. Bueno, por su parte, Cedillo, en su investigación, yo encontré su investigación y me fascinó, la verdad. Señala que las fracciones se estudian en México desde tercer año de primaria, es decir, cuando un niño sale de sexto de primaria, lleva ya 3 años y medio estudiando, o ya lleva 3 años y medio de experiencia con esto, porque más o menos se empiezan a ver por ahí del segundo o tercer bloque de la educación en matemática en tercero de primaria. Y bueno, entonces, en este sentido, ya sabiendo cómo en México en qué momento, en la temporalidad que aparece en la primaria en México, el aprendizaje de los números fraccionarios, vamos a ver ahora un rescate que yo hago en el marco teórico que les comento sobre las formas de asimilar y comprender al número fraccionario. Y entonces yo detecto, entre otras, ¿no?, pero les traigo estas tres, ¿no?, que para mí son como que las más importantes, como parte todo, ¿no? Bueno, la primera es como parte todo, y esto no quiere decir otra cosa más que el numerador y el denominador, que ya todos conocemos, significan la relación que hay entre dos cantidades, ¿no? Es decir, cuando hablamos lo más sencillo, ¿no?, de un medio, estamos hablando de 1 y el 1 o 2, ¿no? Es decir, un medio es una relación de algo, un medio de un pastel, un medio de una naranja, un medio de un peso, un medio de un día, y esa es como que la fracción más fácil de asimilar, ¿no? Por eso la traigo a colación, ¿no? Después tenemos como cociente, y aquí en esta parte, Leisure habla del cociente como esta situación de reparto, es decir, una división, ¿no? Les vuelvo a repetir, ¿no? ¿no? Cuando hablábamos de un medio, no es otra cosa más que decir 1 sobre 2, y cuando uno divide 1 sobre 2, obtiene que el resultado es, para no hablar de números fraccionarios, es 0.5, ¿no? Es decir, si había que dividir una manzana entre dos niños, por poner un ejemplo bastante fácil, es decir, tú divides una manzana entre dos niños, a cada niño, perdón, le corresponde 0.5 de esa manzana. Y entonces aterrizo yo en lo que es el megaconcepto, ¿no? Donde Linares y Sánchez, en esta situación, mencionan que hay que entender al número fraccionario en todas sus magnitudes, incluyendo, como ya les mencioné, la división y lo que es el reparto, ¿no? Es de entender que la fracción es una situación de reparto, de decisión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en este sentido, aterrizo yo ya en lo que es, quiero hablar un poco de semiosis y noesis, ¿de acuerdo?
La noesis es el proceso intelectual con el que un hombre comprende y asimila, en tanto que la semiosis es esa función de plasmar en el pensamiento usando un lenguaje icónico. Bueno, todo esto lo que me lleva es a presentar esta idea, ¿no? No hay noesis, perdón, sin semiosis, ¿no? Es decir, para comprender el concepto de lo que se presenta, hay que tener una aprehensión de la propia representación. Es decir, para que yo pueda asimilar de lo que yo quiero entender, tengo que aprenderlo antes, pero cuando digo aprenderlo me refiero a esta situación de aprehensión. Ese es el juego que juega la semiosis antes de la noesis, ¿no? Y como vuelvo a repetir, ¿no? Esta frase la he encontrado en mucha literatura, pero en mucha literatura, y ya casi yo mismo la estoy apropiando en mi propia tesis, ¿no? Esta de señalar que no hay noesis sin semiosis, ¿no? Es decir, para aprender hay que aprender a representar semióticamente los contenidos. Y bueno, señalar, ¿no? También los obstáculos, ¿no? En la pedagogía de fracciones en México, donde yo rescato a Esparza y Corona, que en una investigación ellos detectan que hay obstáculos, ahorita que hablábamos de la lámina anterior, ellos detectan obstáculos de aprehensión y de conceptos, en los conceptos de las fracciones. Ellos mencionan que estos conceptos están demasiado difusos. Y bueno, por cuestiones de tiempo no puedo hablar yo mucho al respecto de lo que representan esos obstáculos, pero si pudiera yo hablar un poquito también, ellos hablan también de la discalculia, ¿no? Como un obstáculo en la pedagogía de fracciones en México. También estoy considerando, perdón, esta parte de tomarlos en cuenta en mi marco teórico, ¿no? Y como incluso una especie de bastión, una especie de anclaje que me lleve, no, perdón, de anclaje, no, una especie de guía que me lleve hacia la metodología de mi propia intervención que pretendo yo hacer, toda vez que en esta situación de la discalculia, ellos mencionan en, en la pedagogía mexicana, particularmente en sexto de primaria, ¿no? Cuando un niño llega sin poder entender siquiera el significado, no el significado, sino la utilidad o la función de los números naturales, ¿no? Como parte de, o como operar con ellos, ¿no? Resolver problemas con los propios problemas con los propios números naturales, entonces es complicado pasar a los números que representan una parte de todo, ¿no? Es decir, los números racionales, que son los números fraccionarios, números decimales, o los propios números porcentuales, ¿no? Que también se trabajan en la educación mexicana, ¿no? En el área de matemáticas. Pero bueno, llegando a esto, eh, puedo yo mencionarles lo que son las conclusiones de este documento, en donde, pues bueno, debido al resultado de todos los autores que se han venido revisando, pues ellos concluyen, o la conclusión a la que yo puedo llegar, es que hay que trabajar en la semiosis, asimilar a la fracción como un megaconcepto, no solo en cuestión de memorización, sino, sino de entender eh, lo, sino de entender lo que representa, ¿no? Es decir, una fracción, eh, cómo es que yo la trabajo, qué características tiene, bajo qué circunstancias la puedo usar y de qué manera me ha de ayudar a resolver problemas. Ese es el objetivo, ¿no? Entendiendo que para todo esto hay que aterrizar en, en la mente de los niños, ¿no? Objeto de este estudio, pues el aprendizaje significativo en cuanto a números fraccionarios, en cuanto a números racionales, toda vez que con esto ellos pueden entonces, para llegar a esto, hay que trabajar entonces en la comprensión y en la asimilación de lo que son los conceptos y la relación que guarda la fracción como una estructura de parte todo. Y bueno, eso sería por mi parte todo. Aquí les muestro las referencias y les doy las gracias a todos por haberme escuchado. Este, Me despido. Gracias.